Buenos días a todos. Bueno, un estudiante me pidió una asesoría con respecto a este ejercicio, entonces vamos a realizarlo. Un motor síncrono trifásico de 4 polos, tiene una resistencia de inducido despreciable, R vale 0, y una reactancia síncrona de 3 ohms. Está conectado a una red de 2000 voltios. Entonces el voltaje en línea serán 2000 voltios y la frecuencia serán 50 Hz. La excitación es constante y produce una FEN, pues el voltaje interno generado por fase va a ser de 1150 voltios. Calcular la potencia activa absorbida de la línea, el factor de potencia y el par desarrollado en el eje si la corriente del inducido es de 200 amperios. Que nos dan la corriente del inducido que es de 200 amperios. Bueno, muy bien. Bien, si nosotros planteamos el diagrama fasorial, vamos a tener lo siguiente. Por acá, como referencia del diagrama, pues tenemos los valores de la carga, que sería el voltaje de fase y la corriente, pero la corriente solo tenemos la magnitud, no la orientación. Como es un motor síncrono, ese diagrama fasorial va a estar orientado hacia abajo. Por lo tanto, la FEN estará orientada hacia la parte de abajo. Donde tenemos un ángulo delta que no conocemos y la FEN, la magnitud, que sí la conocemos. Y por ende, cerrando el diagrama fasorial, estará el fasor IA por XS. IA por XS. Si nosotros observamos, vamos a conocer los lados del triángulo, los 3 lados del triángulo. Tenemos voltaje fase, que sería este 2000 sobre raíz de 3, la FEN inducida, 1150 voltios, y A por XS, que sería la multiplicación de 200 amperios por 3. Entonces tenemos estos 3 lados. ¿Qué podemos hallar? El ángulo delta. ¿Para qué vamos a hallar el ángulo delta? Porque si tenemos el ángulo delta, ya podremos conocer cuánto vale la FEN como fasor y podemos hacer el LDK para hallar la corriente y podremos hacer o aplicar la fórmula de la potencia convertida. De esa manera vamos a determinar la solución del ejercicio. Entonces procedemos a calcular delta. ¿Cómo? Vamos a utilizar la ley de los cosenos. Entonces recuerden que cuando yo convierto un problema fasorial en un diagrama fasorial, el diagrama me va a permitir resolver a partir de trigonometría. Entonces si yo analizo esto, eh, ley del coseno, va a quedar planteado, bueno, coseno de delta, bueno, planteemos en la ley del coseno y después despejamos. Entonces, ley del coseno que me dice que el tercer lado, ¿cierto? Y a por XS al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados, pues pi al cuadrado más la pena al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman, en este caso coseno de delta. Si yo despejo ahí delta, delta sería igual a, pasamos esto para acá, coseno a la menos 1 de phi cuadrado más a al cuadrado menos ia por xs al cuadrado, todo sobre 2 veces de phi por a. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces, ¿qué haría? Coseno a la menos 1 de quién? De b phi cuadrado. ¿Cuánto vale b phi? Nos dicen que 2000 voltios en la línea, entonces 2000 sobre raíz de 3 al cuadrado más la fe 1150 voltios al cuadrado menos el fasor y, bueno, la multiplicación, perdón, de IA por XS. XS vale 3, IA vale 200, por lo tanto 600 al cuadrado. Y todo esto sobre 2 veces B phi por EA. Entonces 2 veces 2000 voltios sobre raíz de 3 por EA 1150. Y dejamos de esta manera. Estos son voltios también. Entonces, eso es ley del coseno. De, bueno, de aplicar todas esas eh, propiedades, teorías que vimos acerca de triángulos. Lo estamos viendo en nuestros cursos de matemáticas. Entonces, bien, tendríamos el primer factor que sería 2000 sobre raíz de 3 al cuadrado, su magnitud,
más 1150 al cuadrado, uy, perdón, 1150, lo estoy haciendo en la calculadora, menos 600 al cuadrado sobre 2 que multiplica a 2000 sobre raíz de 3 por 1150. Y eso nos va a dar un ángulo de 30.179 grados. El ángulo delta del par será 30.179 grados. Vale, muy bien. Pero nosotros sabemos que ese ángulo va a estar orientado hacia abajo. Entonces, como ya tengo Fi EA, ¿cierto? Yo puedo hacer el LVK. La LVK del motor me dice que el voltaje de alimentación es igual a ¿qué? A la suma de la F interna generada más la multiplicación de la corriente absorbida por la resistencia de armadura más la reactancia simple. Por lo tanto, yo ya conozco todos los valores excepto la corriente. Si despejo del LVK, el factor de la corriente va a ser igual a Bφ, el voltaje de fase, menos la P interna generada por fase, sobre la suma entre RA más XZ en J. Por lo tanto, tendríamos Bφ 2000 sobre raíz de 3, menos la FEN. La FEN es 1150, pero ya tenemos el ángulo, 1150 a un ángulo de menos 30.179. Negativo, ¿por qué? Porque sé que es un motor y por lo tanto la FEN se va a orientar hacia abajo. Dividido entre la resistencia de armadura, que es despreciable, más la reactancia síncrona, que vale 3 ohms. ¿No? Bueno. Y por lo tanto, la corriente de armadura nos va a dar un valor T. Entonces, vamos a hacer esta operación fasorial, que sería 2000 sobre raíz de 3 menos 1150 a un ángulo de menos 30.179 sobre 3 en J. Eso nos da como magnitud y ángulo 200 a un ángulo de menos 15.52. 200 amperios ya lo conocíamos. Y era la magnitud, pero no conocíamos el ángulo. ¿Qué nos están preguntando? La potencia activa absorbida, el factor de potencia y el par desarrollado en el eje. Entonces ya por acá tenemos el factor de potencia. ¿Cuánto vale el factor de potencia? Pues es el coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Como para nosotros el voltaje de la línea es la referencia, entonces el ángulo de voltaje es 0. ¿Cuánto vale el ángulo de la corriente? 15.52. Entonces, no se ríe, coseno de 15.52. Amperios, perdón, amperios, está dimensional, entonces igual coseno de 15.52. Y eso nos da 0.9635. 0.9635. Y ese es nuestro primer resultado, bueno, de las preguntas que nos está haciendo el ejercicio. Factor de potencia 0.9635. El ángulo de la corriente es negativo, por lo tanto el factor de potencia está en atrás o inductivo. Si observamos en la respuesta, 0.963, inductivo. Muy bien. ¿Cómo podemos hallar la potencia que se absorbe? Entonces aquí vamos a hacerlo. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Uno sería potencia es igual a ¿quién? A raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, factor de potencia. Entonces podemos hacerlo por acá. Raíz de 3, voltaje de línea, ¿cuánto vale? 2000 voltios. Por la corriente de línea, ¿cuánto vale? 200 amperios. Por el factor de potencia, que será 0.9635. ¿Cuánto nos da esta potencia? Esta potencia será, vamos a hacer una calculadora, ustedes lo van haciendo ahí también, por coseno. Bueno, coseno no, porque ya tenemos el valor del factor de potencia, que sería 0.9635. Y eso nos da 667.532.38 watts. O aproximadamente 668 kilowatts. Si observamos la respuesta, esa sería la respuesta. ¿Y cómo podemos calcular el torque? Bueno, resulta que esta potencia, que es la potencia de entrada, ¿cierto? Eh, También, como no hay resistencia de armadura, va a ser aproximadamente igual a la potencia convertida.
Y vamos a tener esta fórmula que hemos conocido a través del curso 3 de phi EA seno de delta sobre XS. Por ahí también lo podemos hacer. Y poder llegar a los 668 kilowatts. Recordemos que el torque inducido en una máquina sincrónica entonces será la potencia convertida sobre la velocidad mecánica. Eso se convierte en 3 veces de phi EA seno de delta sobre la velocidad mecánica por X. ¿Listo? Bien, entonces eso quiere decir que el torque inducido es esta formulita acá de la potencia convertida sobre la velocidad mecánica. Pero como no hay resistencia, esta es la misma potencia convertida. ¿Cuánto vale la velocidad mecánica? Entonces, sabemos que la máquina es de 4 polos y sabemos que la frecuencia de alimentación es 50 Hz. Por lo tanto, velocidad mecánica es igual a frecuencia eléctrica por 120 sobre el número de polos. La frecuencia eléctrica sería 50 Hz por 120 sobre el número de polos, que sería 4 polos. Eso nos va a dar un valor de, entonces 50 por 120 dividido en 4 nos da 1500 RPM. Pero necesitamos la velocidad en radianes sobre segundo. Entonces multiplicamos 1500 revoluciones por minuto por 2pi sobre 60, factor de conversión entre revoluciones por minuto y radianes sobre segundo. Por lo tanto, esto va a ser segundos, esto va a ser radianes. Por lo tanto, multiplicamos 1500 por 2pi dividido en 60 y ahí vamos a tener un valor de 157.069 o 50 pi. Si reemplazamos aquí, bueno, vamos a calcular torque inducido, será 3 veces el voltaje fase 2000. Voy a hacer todo el reemplace de la ecuación para ver cuánto nos da, pero realmente debería agarrar este valor de la potencia y dividirlo en la velocidad mecánica y ya. Seno de delta, pero por hacerlo por un lado diferente. Seno de delta, delta es el ángulo que calculamos en 30.179. 30.179 y dividimos todo eso entre la multiplicación de la velocidad mecánica, 50pi, por XS, 3. ¿Cuánto nos da este torque inducido? Entonces, 3 por 2000 sobre raíz de 3 por 1150 por seno de 30.179, todo dividido entre la multiplicación de 3 por 50pi. Y eso nos da 4249.70 newton por metro. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta del torque, 4249. Esta sería la respuesta de la potencia servida por el motor. Y tenemos por aquí el resultado. 4250, nosotros nos da 4249.7 aproximadamente. 4250. Bien, muchachos, espero que les sea de ayuda este ejercicio. Está bastante sencillo, siempre y cuando lo planteamos por diagrama fácil. Si nos ponemos a hacer ecuaciones, pues se nos va a complicar un poquito la vida, porque la incógnita es el ángulo del par. Bien, muchachos, espero que sea de ayuda este ejercicio. Cualquier pregunta me pueden buscar o comentar.